Seguimos en otra vuelta de tuerca. Ayer hubo una actividad organizada por el grupo Justicia Legítima Córdoba. También integran esta actividad la Facultad de Filosofía y Humanidades y entiendo que el sindicato de Luz y Fuerza. Y la conversación o la charla en la que estuvieron concentrados ayer en la Escuela Popular de Derechos Humanos tuvo que ver con el intento o la discusión que cada tanto vuelve de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Estamos acompañados de dos visitantes. Una de ellas es Maricel Segovia, una amiga, docente secundaria, trabaja en distintos paradigmas sobre condición jurídica de la infancia e integrante del colectivo cordobés por los derechos del niño, niñas y jóvenes. Y también está con nosotros Damián Muñoz, que es defensor público oficial ante los tribunales orales de menores y cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación. Hola a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, les hago una pregunta primero. Hubo un intento muy claro de poner en la mesa de discusión como un tema candente para bajar el tema de la seguridad, como suele pasar cada cierta cantidad de tiempo. La última vez había sido Massa con su proyecto de reforma del Código Penal. Pero esto se plasmó en un proyecto del Ejecutivo, desapareció, está en agenda, no está en agenda, ¿qué está pasando? Bueno, la verdad que no fue para nada clara la postura del gobierno nacional en este punto, ¿sí? Si bien el oficialismo el año pasado inició una campaña llamada Justicia 2020 para reformar varios dispositivos normativos, lo cierto es que en diciembre del año pasado hubo un hecho bastante mediatizado en la capital federal, que fue un homicidio de un chiquito de 15 años, supuestamente cometido por otro chico de 15 años, y automáticamente esto generó que en enero el gobierno propugnar y propiciar unas mesas de discusiones con supuestos expertos para discutir la reforma del régimen penal juvenil, sabiendo todos que es necesaria modificarla porque la norma que lo rige es una norma de la dictadura cívico-militar, una norma de 1980, y el gobierno lo presentó desde un lugar absolutamente neutral. Esto es, convoco a los especialistas para que los especialistas nos generen el insumo para que nos iluminen y con ese insumo podamos presentar un anteproyecto de ley a... ¿Y quiénes eran los especialistas? Bueno, fueron convocados UNICEF, fueron, en el caso mío yo fui por la Defensoría General de la Nación, a 8 mesas temáticas, había organizaciones sociales, había jueces, había defensores, pero lo cierto es que de las 8 mesas, la última mesa, que fue la mesa de la edad, de 40 expositores que estuvimos ahí, 36 votamos en contra de la baja de la edad, 2 a favor y 2 que no se expidieron. Automáticamente, ¿qué hizo el gobierno? Decir, los especialistas no me convienen. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, el consenso no se logra en estas mesas, se logra en el Congreso, con lo cual vamos a insistir con la baja de la edad. Y acá siempre digo lo mismo, porque me parece que el gobierno actuó muy mal porque actuó agazapadamente. El gobierno nunca blanqueó que tenía un proyecto o una propuesta ideológica jurídica de bajar la edad, mantenerla. Recién cuando perdió esa mesa, dijo vamos a insistir. Cuando el Ministerio de Justicia fue el que coordinó esa mesa, actuó en todo momento como moderador, no como una parte más propiciando la baja. O sea que si no se hubiera dado estos 36 votos en contra, quizás directamente decían que del consenso salía el proyecto. Exacto. Sí, ese es un como sigue de discusión, digamos. Fueron 8 mesas, hubo consenso en todos los operadores, más de derecha, menos de derecha, pero todos los operadores que trabajamos con niños y adolescentes, todos coincidimos que la baja de la edad no sirve. No sirve al menos para lo que se pretende. No es la solución del problema que se plantea. Claro, ¿no? La única solución es política pública, no punitiva, poner plata en territorio, trabajar con operadores. Por eso decimos muchos que la baja de la edad es el ajuste de la infancia, porque es bajar la edad del castigo punitivo y retraer la política pública. Claro. Claro. Maricel, ¿y vos cómo lo ves con tu experiencia en el territorio, justamente en contacto con chicos y demás? Y nosotros desde el colectivo y las organizaciones que también estuvimos participando en el ciclo de diálogo que cuenta Damián,
fuimos a la mesa de sistema de protección integral, cómo articular el sistema de protección integral con el sistema penal juvenil. Y también ahí vimos que lo que nosotros vemos en Córdoba es algo como común en muchas provincias, que es la falta de aplicación real de lo que es el sistema de protección integral, porque no se le pone el presupuesto suficiente, no se le pone... Leyes muy bonitas, pero de aplicación nunca verificable, digamos. Claro, no solo faltan recursos humanos, sino que falta articulación, ¿viste? Claro. Tenés políticas públicas de educación, de salud mental, tenés entre comillas con distinto nivel de recursos, de consumo problemático de sustancias, deportivas, culturales, y ni siquiera se articula eso como un primer nivel de intervención para trabajar en los barrios, para trabajar, digamos, en prevención de situaciones conflictivas y que los chicos tengan acceso a otros dispositivos que muchas veces no tienen. No se está trabajando en promover que los chicos terminen el secundario, que haya acceso a lo que siempre decimos, talleres culturales, deportivos, recreación, y bueno, y en Córdoba el tema del acceso a la droga, que es gravísimo, que ya sabemos cómo está de mal manejado, y todo eso contribuye a incrementar la violencia. Y entonces, digamos, la necesidad de más políticas públicas es como lo que pasa en nuestra provincia, lamentablemente pasa en muchas. Entonces la única respuesta que surge, bueno, a ver qué hacemos con el complejo Esperanza, con esas alternativas, en vez de trabajar a ver qué vemos de los chicos, si tienen acceso a un oficio, si tienen problemas de consumo, como sabemos que en Córdoba no hay política para ese tipo de cuestiones, problemas de salud mental. O sea, esa realidad, digamos, que es bastante generalizada. También, cuando uno... A veces me da la sensación de que son temas estos que, como no se terminan de abordar desde un punto de vista progresista, digamos, con una mirada progresista que además acepte que el fenómeno existe a veces, que quizás no es tan grave como otros quieren venderlo, pero que existe, terminamos siendo víctimas de estas oleadas de derechización, ¿no? Entonces aparece un Garabano que se entusiasma con que va a hacer política con eso y nos vende esto. Aparece un Massa. ¿Hay alguna manera de cortar con esa lógica y pensar un proyecto que sea nuestro, digamos, y que modifique la realidad y les quite ese discurso a estos otros sectores? Sí, bueno, justamente ayer en la actividad de la Escuela Popular lo discutíamos y lo planteamos, de que hay que hacerse cargo de que el espacio nacional y popular le ha regalado el discurso de la seguridad a la derecha, ¿no? Y esto es un problema, primero porque es psicótico, porque no te haces cargo de que existe el problema y que los sectores populares son quizás los que más lo sufren. Entonces hay formas de trabajarla, digamos, así como está comprobado que en materia de consumo problemático la mejor forma es el trabajo en territorio, ¿sí? Con talleres, con escuela, trabajar con la comunidad, con la familia, con la sala de salud del territorio. La cuestión de los adolescentes en conflicto con la ley penal, digamos, a ver, la particularidad entre los niños o los adolescentes conflictivos con la ley penal y los adultos es que los adolescentes tienen toda la vida por delante. Entonces, toda la lógica del encierro carcelario entra en crisis. Claro. Porque lo que se tiene que proponer el Estado es generar ciudadanos adultos responsables. Entonces, siempre la política del derecho penal juvenil es de reducción de daños. La baja de la edad, y esto quiero que quede muy claro, porque si entramos en la discusión de algunos canales de panelistas que o sea, los que postulamos la no a la baja no somos suicidas sociales. Bien. Yo tengo hija, tengo un hijo, tengo familia, no es que es la discusión de los abolicionistas que queremos que pase una masacre social todo el día y aquellos que quieren encarcelar de los 3 años. Pero los que trabajamos con estos chicos sabemos que la respuesta punitiva no es la mejor. O sea, yo propongo esta idea porque creo que mis hijos van a estar más seguros con este modelo de intervención, ¿sí? Entonces, ¿hay forma de trabajar? Hay forma de trabajar. ¿Cómo se trabaja? En territorio, garantizando asignaciones universales, verdaderamente universales, garantizando escuela, doble jornada, garantizando trabajo para los padres, garantizando la salud, garantizando todo lo que se puede garantizar, y que solo en esos casos, cuando el niño infringe la ley penal, el castigo va a ser legítimo. Bien. ¿Sí? Pero digo, hay formas de trabajar. Y además, otra cuestión más, y esto también lo discutíamos ayer, la discusión de la baja, si vos la llevás al absurdo, esto mostraba muy hermosamente Maricel un video de una murga, lleva a punir el embarazo. Claro. Porque siempre, si vos la bajás a 14, siempre va a haber un caso de 13, siempre va a haber un caso de 12. Entonces, primero, estadísticamente no es un número conflictivo.
lo cual no significa negar la tragedia de esos hechos. O sea, no hay muchos hechos... No hay un flagelo, hay un flagelo, ¿sí? Protagonizado por menores de esa edad. Después, puede haber hechos graves. A ver, yo más que discutir la cantidad de hechos, discutiría qué tipos de hechos involucran a los chicos no punibles. Porque no es lo mismo un homicidio en un contexto de robo que violencia intrafamiliar, en donde el chico la única forma de salir de esa lógica violenta es con un hecho violento, que un soldadito narco. Entonces, así como no existe la delincuencia de los adultos, no existe la delincuencia juvenil como una única. Entonces, hay tramas. Hay muchas tonalidades, muchos matices y muchas formas de intervención distintas. Pero consideramos que claramente la baja no es ninguna solución. Es más... Ahora, pero también está esta otra situación. Se enuncia mucho esto de la necesidad de pensar un sistema que otorgue esas oportunidades para poder medir estas tensiones de otra manera. Pero pasan los años y no se aplica ese otro sistema. Y vos ves que la justicia a la hora de invertir, invierte en grandes edificios. Aquí en Córdoba tenemos un edificio hermoso, nuevo, pero no hay más justicia, ¿no? Digamos, hay todo un proceso por el cual uno ve que no se termina de invertir o de pensar políticas públicas que modifiquen la realidad. Y se va trabajando con la coyuntura. Y eso nos pone presos de los Massa con sus discursos, como fue en su momento, o de los Garabano hoy, digamos. ¿Y cómo salimos de eso? ¿Cómo salimos de eso? Sí, mira, nosotros creemos que todavía en el mundo adulto y en el mundo de la política y también del mundo adulto en general, los chicos no son vistos como personas con derechos, que tienen derecho a su propia autonomía, que tienen sus propios sufrimientos, sus propias necesidades e intereses. Entonces por ahí vos escuchás que se tiran programas focalizados. Bueno, a ver, ahí está el problema de la adolescente embarazada, tiene un programa por 6 meses, toda la cuestión focalizada, fragmentada. Y los pibes no son de otro planeta, digamos. La gente que trabaja en territorio con los chicos o en las escuelas secundarias, en talleres culturales, el tema de conocer al pibe, de conocer sus intereses, su historia, su contexto, esa misma escucha, esos pibes te va dando línea de cómo trabajar. Pero si hay una distancia enorme entre los que deciden las políticas focalizadas y lo que le pasa a los pibes en los barrios, se iba invirtiendo en parches así, programas de 6 meses, de 1 año, que nunca son evaluados, que nunca son revisados, y los chicos siguen estando sin ser escuchados. Por más que el Código Civil dice que son sujetos de derecho, con capacidad progresiva, siguen siendo mirados como menores, incapaces, que no saben. Hay niveles de violencia hoy, que ayer un poco hablaba Damián, que realmente uno lo está viendo en Córdoba también, tanto de pibes o de pibas de distintas clases sociales, de autoagresión, de sufrimiento, que no se está mirando. O sea, se los sigue mirando así como sujetos a controlar, peligrosos y en riesgo, y ni siquiera se generan instancias de conocer quiénes son esos chicos. Por eso se producen tantos conflictos también a nivel escuela, porque es como el único lugar donde explotan las situaciones. Le hago la última pregunta también. ¿Hay cifras al final? Porque otra de las ventajas que tienen estos discursos mano dura es que como no hay cifras concretas de cuántos hechos hay protagonizados por menores, no solo de homicidios, sino de robos calificados, de diferentes hechos graves, como no hay esas cifras, nos dicen que un caso es el caso que representa a todos y ahí entramos en una trampa. ¿Hay en la Argentina? Hay cifras y también hay un juego a esconder las cifras. Porque yo creo que a nadie le conviene dar las cifras por un lado ni para el otro. ¿Sí? Porque a Garabano no le conviene, porque de alguna manera son pocas, y a nosotros tampoco nos conviene porque cualquier homicidio es complicado. Yo lo que te puedo decir es algo que lo planteamos ayer, es que en el último censo, en el 2010, se censaron más o menos 13 millones de chicos menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes. Ponerle que ahora haya 14, 15 millones. 14 millones de pibes. Yo digo para ver si en un punto no está sobredimensionada algunas cuestiones, y cuando uno sobredimensiona la cuestión penal juvenil no encubre otros problemas más estructurales. 15 millones de pibes. Según un análisis de UNICEF del año pasado y principios de hay un 30% está en situación de pobreza estructural. De esos 15 millones. Sí, 4 millones. De esos 15 millones hay un 8% en situación de extrema pobreza. Es 1 millón de pibes. En ese contexto hay casi 10.000 pibes sin cuidados parentales, ¿sí? En hogares asistenciales, situaciones de abrigo y demás. Y en el 2015, en un estudio de CENAF, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y UNICEF dio un total de 3.900 chicos
en dispositivos penales a nivel nacional. O sea, que tiene algún conflicto con la ley. Que no, pero que tenga un conflicto, pero esté privado de libertad, que esté alojado. Bien. Privado de libertad, semiabierto, abierto o en territorio. Estamos hablando de 15 millones de pibes. Claro. 3.950 a nivel nacional. El porcentaje es mínimo. A la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires teníamos en los institutos de menores solamente 100 chicos alojados. Y no punibles, menores de 16, ninguno. Claro, está claro, está claro. Bueno, muchas gracias a los dos.